Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Habíamos hablado como conclusión la clase anterior de que las operaciones eh, programadas necesitan ser, o sea, las cirugías en pacientes con patologías crónicas deben ser programadas y ese tiempo que dura no es que tiene horas, tiene días, sino tiene el momento exacto donde el paciente está en condiciones para operarse. Em, Vamos a hablar un poco ahora de los tipos de operaciones que hay. Las operaciones de urgencia y después vamos a hablar del postoperatorio. Con eso terminamos. Operaciones de urgencia. ¿Qué es lo que son las operaciones de urgencia? Las cirugías que deben ser realizadas en un lapso de horas a partir del ingreso del paciente a al centro asistencial. Ese lapso de tiempo depende del diagnóstico y del estado del paciente a su ingreso. Generalmente se disponen de pocas horas, ¿verdad? Primero para establecer un diagnóstico, que es lo que tenemos que llegar. El paciente no viene con el diagnóstico en el bolsillo. Nosotros tenemos que hacer ese diagnóstico y después tomar medidas, ¿verdad? Antes de la cirugía de acuerdo a la necesidad del paciente. Estas son las operaciones de urgencia. Se habrán acordado ustedes que habíamos definido ya en alguna época lo que es la diferencia entre una urgencia y una emergencia. En el caso de la urgencia, entonces, se dispone de cierto tiempo como para poder vos entrar a una cirugía. Por ejemplo, un cuadro de oclusión intestinal es un cuadro urgente, es una urgencia. Pero generalmente este paciente viene deshidratado, este paciente viene con dificultad respiratoria, entonces uno tiene que entrar a tratar de ponerle en condiciones en pocas horas, ¿verdad? Como para poder entrar y tener una cirugía sin complicación. Estos son los ejemplos y muchos más, miles más de que esta cirugía, pero para que tengan una idea que todos estos van dentro de lo que es una urgencia, una apendicitis aguda no es una emergencia. Habíamos dicho ya eso, no es una emergencia. O podés. Es más, dentro de una guardia con poco quirófano y muchos pacientes, la apendicitis aguda generalmente es el último a entrar. Y otras patologías, ¿verdad? Y acá faltan todas las patologías de las otras especialidades quirúrgicas. ¿Cómo preparamos al paciente antes de una cirugía? La historia clínica con un buen examen físico. Esto es fundamental. Es fundamental una buena historia clínica, incluido el tacto rectal, tacto vaginal, que debe ser realizado. El laboratorio completo, pero no estar pidiéndole colesterol a un paciente que se va a operar de apendicitis aguda. ¿Qué tiene que ver? Por lo que necesitas ahí en todo caso es un hemograma y bueno, si es diabético, entonces en ese caso, si es diabético, en ese caso entonces vos le pedís su glicemia, etcétera, etcétera. De acuerdo a la patología, si es un paciente joven, un hemograma, eritro y nada más, y nada más, ¿verdad? En cuanto a radiografía, sí, generalmente la radiografía de tórax es es un medio de diagnóstico que se debe realizar y todo depende también si está en el protocolo. No sé si se acuerdan que hablamos la clase pasada de que si ese hospital está bien organizado y tiene protocolos de cirugía, eso le sirve al médico cirujano resguardarte ante un eventual proceso judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo a una apendicitis aguda de 27 años
que se me muere en el quirófano y no le pedí ecocardiografía, y en el protocolo figura que la ecocardiografía no es necesario en esta franja etaria, yo tengo un respaldo, yo tengo un respaldo documental como para decir, bueno, a mí en este hospital me dicen de que yo no necesito pedir una ecocardiografía en un paciente de 27 años, eh, que presumimos no tiene patología cardíaca. Entonces, todos estos estudios, todo depende de lo que existe en el protocolo de un hospital. Pero sí, por ejemplo, si viene un paciente con una oclusión intestinal, por más que tenga 12, 13 años, o tenga que pedirle una radiografía de abdomen simple, una radiografía de tórax, eso se debe pedir. Y otros estudios de acuerdo al diagnóstico del paciente. Claro, se complejiza la cantidad de estudios, se complejizan de acuerdo al diagnóstico del paciente en la urgencia. En un paciente de urgencia nosotros debemos estudiar de la misma manera tal vez que en una cirugía programada, pero realizando estos estudios auxiliares en la brevedad posible, en un corto tiempo. Pero una colecistitis aguda, eh, tenemos que preparar igual casi que un paciente con una colecistitis crónica. Tal vez voy a obviar algunas cosas, pero básicamente lo que tengo que hacer es, si tiene 45 años la paciente o el paciente, tengo que pedirle su radiografía de tórax, su electrocardiograma, tengo que pedirle, a lo mejor ya viene con una ecografía, si no tiene se le hace una ecografía. eh, entonces estoy haciendo en el mismo tiempo, tengo que pedirle su hepatograma, estoy haciendo todo dentro de la urgencia en horas, ¿verdad? Lo que tal vez en el consultorio yo le mande a hacer y dure días esta preparación. Todo enfermo de urgencia, esto también recuerden, todo enfermo de urgencia generalmente debe tener 3 tubos. Generalmente debe tener 3 tubos. ¿Qué quiere decir eso? Una sonda nasogástrica, una sonda vesical y una venoclisis. Pero este dogma médico que nos enseñaban nuestros maestros, hoy día no es tanto así, ¿verdad? Si yo le voy a operar una apendicitis aguda, ¿por qué le voy a poner una sonda nasogástrica? En otras épocas, sí, se ponía tal vez una sonda nasogástrica, una apendicitis aguda, porque nuestros anestésicos no eran de la mejor calidad. Y entonces había muchas náuseas y vómitos y tal vez lo que se quería era evitar esto como para evacuar a través de un lavado gástrico o mejor dicho a través de eh, una sonda nasogástrica al declive donde esté sacando nuestro jugo gástrico y alimentos, restos alimentarios, entonces evitar estos vómitos que podrían convertirse en broncoaspiración. Pero hoy día la sonda nasogástrica solamente es dada, o sea, es puesta en pacientes que ameritan como una oclusión intestinal, etcétera. La sonda vesical, si vos vas a trabajar en bajo vientre, sí necesita el paciente colocarse antes de la cirugía una sonda vesical. Vas a trabajar por recto, por vejiga, por útero, por anexos, etcétera. Y la venoclisis sí no puede faltar. La venoclisis no puede faltar. Cuando le pongo la venoclisis es el momento donde ustedes crean conveniente. Si es una patología, si es un paciente con una cirugía programada, una hernia, yo le pongo horas antes de la cirugía. No hace falta ponerlo 24 horas antes. Entonces, es importante también poner y por supuesto después van a ir sabiendo que un diabético no le puede poner suero glucosado, que a un hipertenso no le puede poner suero fisiológico. Bueno, eso se aprende en otra etapa.
En las operaciones de extrema urgencia por su gravedad se debe actuar sin dilación alguna, el preoperatorio desaparece, no existe, no se hace. En las situaciones dramáticas, el paciente sube al quirófano así como está. Si está sucio, está sucio. Y si no tienen ni un estudio, así, porque si no, se te muere. Un ejemplo ya repetido. La operación propiamente dicha. La operación propiamente dicha. Esto era tipos de operaciones. Ahora vamos a hablar de la operación propiamente dicha. Porque la operación tiene también sus etapas. El conjunto de maniobras instrumentales y manuales del que se vale el cirujano para acceder a través de los tejidos u orificios naturales u órganos u cavidades para un determinado fin, siguiendo una táctica más o menos planificada. Se denominan laparotomía cuando vos abrís el abdomen sin tener un diagnóstico, ¿verdad? La laparotomía es el hecho de abrir el abdomen, ya sea en esta forma, en esta forma, en esta forma. O sea, la incisión de McBurney, que es exclusivamente para la apendicitis aguda, es una laparotomía. Si bien esa laparotomía tiene apellido, este sería el nombre de la laparotomía, ¿verdad? Su apellido es McBurney, o sabes que es para hacer una apendicectomía. Lo mismo cuando abrís el tórax, se llama toracotomía, craneotomía, lumbotomía cuando abrís la zona lumbar. La cirugía a través de orificios naturales, cuando la lesión está al alcance de la mano y la vista del cirujano. La amígdala, por ejemplo, no necesita hacerle ni una incisión para entrar a la amígdala, porque la boca te permite entrar hasta las amígdalas. Una hemorroides interna no hace falta hacerle una incisión, porque a través del ano vos podés, a través del orificio anal vos podés entrar hasta esa hemorroide, etc. Tiempos de una operación. Esto es muy importante. Esto tienen que saber. Todos los que quieren hacer cirugía deben manejar al dedillo esto. Los tiempos de una cirugía. De una cirugía. O de una operación. La diéresis, el acto operatorio propiamente dicho, y la síntesis. ¿En qué es lo que consiste la diéresis? La diéresis es el acto de abordar, el acto de entrar. Significa dividir. Tiene un paso 1 que implica la incisión, la sección o la divulsión de los tejidos superficiales para llegar a ese órgano que está enfermo, o para llegar a una cavidad determinada, donde vos vas a tener que actuar. Esta diéresis puede ser magistral o protegida. ¿Magistral qué quiere decir? Cuando vos entras directamente con el bisturí y le cortás la piel, tejido celular subcutáneo y llegas hasta la aponeurosis. Esa es una incisión, una diéresis, una división magistral. Protegida cuando vos tenés que, a través de otro instrumental, realizar la incisión con el bisturí y vos estás protegiendo un órgano. Eso cuando abordamos, por ejemplo, el colédoco, los uréteres, generalmente se hacen incisiones protegidas. Las incisiones deben ser plano por plano. ¿Qué quiere decir eso? La piel, el celular subcutáneo. Ahí se procede a realizar la coagulación respectiva. Después entra la aponeurosis, la divulsión muscular, o sea, plano por plano como para que vos conserve la anatomía, a no ser que tenga una extrema urgencia, ¿verdad? Y donde de un tajo vos tenés que abordar inmediatamente. No sé, por ejemplo, una lesión de aorta que vos sepas que está a nivel abdominal, entonces agarrás y le metes un tajo donde abriste piel todo junto. Raramente se hace eso. Lo ideal sería hacerlo plano por plano, ¿verdad? En las urgencias y en los procedimientos programados, ¿verdad? En la extrema urgencia, en las emergencias,
mejor dicho, sí es permitido hacerlo de un solo plano. El paso 2 es la hemostasia, como le estuve diciendo. Después de la incisión viene un procedimiento que se llama hemostasia. Eso quiere decir coagular todos los vasos pequeños que están sangrando, como para que vos tengas un campo limpio operatorio y no estés trabajando en un mar de sangre. La hemostasia uno puede hacer con pinzamiento, ¿verdad? Con la pinza hemostática, agarrar ese vasito que está sangrando y ligarlo con hilo del viejazo, ¿verdad? Pero hoy día la electrocoagulación, con sus distintos tipos de equipos, el electrobisturí y otros equipos sofisticados al día, ya no hace falta casi ligar. Se ligan los vasos de mediano calibre, ¿verdad? Para darle una seguridad con los hilos, ¿verdad? Pero otros, el sistema de electrocoagulación ha evolucionado tanto que ni se necesita hacerle la ligadura manual con hilo. El paso 3 es la separación con instrumentales adecuados, ¿verdad? La separación, esto es importante, ¿se acuerda cuando hablamos del equipo quirúrgico? El primer ayudante es una de sus funciones clave, es darle visibilidad o visión al cirujano, como para que pueda observar atentamente todo lo que está abordando. Entonces, en ese caso, la separación es fundamental. El paso 4 de la diéresis, y grábense bien, esta pregunta de parcial, es la prevención y exposición con instrumentales adecuados. ¿Qué quiere decir esto? Prevención quiere decir prenderte vos del órgano, por ejemplo, que vas a operar. La apendicitis aguda, o te prendes con una pinza, ¿verdad? De prevención y expones ese apéndice como para vos realizar la apendicectomía. Eso se llama prevención y exposición. Y después viene el acto de operar propiamente dicho, donde vos el apéndice, por ejemplo, agarrás y cortás el apéndice. Tiene su técnica, la forma de cortar y toda esa forma, ¿verdad? Pero esa es la operación propiamente dicho. O sea, antes de realizar el corte de esa, o la extirpación del apéndice, vos pasaste por todo un proceso que puede durar 6 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos. Algunas veces cuando se te complica, hay un vaso que te sangró y no puede coagular, puede llegar a 20 minutos también. Todo depende de cómo te está yendo técnicamente en la cirugía. Y para eso, cuando hablamos de la operación propiamente dicha y la extirpación de los órganos, tenemos ciertos términos que ustedes deben familiarizarse. Por ejemplo, la resección de un órgano se llama ectomía, por eso se dice apendicectomía, tiroidectomía, lobectomía, hepatectomía. Es la resección de un órgano. Hay otro procedimiento que vos podés hacer en el acto operatorio propiamente dicho, que es la anastomosis. Es unir dos órganos. Mismo órgano o un órgano con otro órgano también se puede hacer. Eso se llama anastomosis, ¿verdad? Y se le agrega la palabra entonces de anastomosis. Ileoceco anastomosis, donde vos estás el ileón uniendo al ciego. ¿Entienden? Después hay otro término que es la ostomía, que es abocar un órgano hueco al exterior o al interior. Eso se llama ostomía. Traqueostomía es abocar la tráquea al exterior. ¿Sí? Entonces se le agrega ese término, traqueostomía, porque hay otro término que es muy similar que no tiene la S, que es la otomía. Eso es abrir y volver a cerrar. Traqueotomía. Si yo digo, le hice una traqueotomía, yo ya me imagino que vos lo que hiciste es abrirle la tráquea, le sacaste algo que tenía ahí y volviste a cerrar.
Y después hay otros términos que van a ir aprendiendo. La apexia, por ejemplo, es fijar un órgano a un plano anatómico natural. O sea, el ciego, en algunos casos fijamos, se llama eso secopexia, cuando el ciego está flotando, no tiene una fijación y puede volvular, ¿verdad? Se le fija a la pared posterior, ¿verdad? Y entonces se llama eso secopexia. Voy a avanzar un poquitito esto. Distintos tipos de anastomosis, de ostomía, hablamos de la traqueostomía, y esto es algo que hacemos todos los días en urgencia. El que hace urgencia generalmente tiene eh, una, una cirugía de este tipo, que es la colostomía, sacar el colon al exterior por un vólulo del sigmoide, o sacar el ileón, muchas veces una ileostomía por alguna otra patología. Otras actividades que uno puede hacer en el acto operatorio mismo es el drenaje de colecciones. O puedes entrar, hay una colección de pus, ¿verdad? Y el único acto que hiciste es drenar, limpiar, aspirar y meterle ahí un drenaje, ¿verdad? Y salir. No existe otra acción más que drenar. Extracciones de cuerpo extraño, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda parte de una operación se llama síntesis. Quiero decir, la tercera parte de una operación se llama síntesis. ¿Y qué es lo que consiste en la síntesis? Es arreglar todo lo que desarreglaste. O sea, la reparación quirúrgica de los tejidos seccionados. Generalmente se puede hacer en un solo plano, que no es lo ideal, pero muchas veces amerita hacerlo en un solo plano, que quiere decir, agarras una aguja grande y la piel, tejido celular subcutáneo, naponeurosis, músculo peritoneo, todo junto, como un punto a un colchón. O lo más fino y lo ideal, pero muchas veces no te da tampoco para hacerlo, es plano por plano. ¿Cómo suturar? Bueno, esto en la práctica vamos a ir viendo que hay varios nudos, varias formas de hacerlo, etcétera, etcétera. Y después viene el postoperatorio. Hablamos del preoperatorio la clase pasada, hoy hablamos de la operación propiamente dicha, y ahora viene el postoperatorio. ¿En qué es lo que consiste el postoperatorio? El postoperatorio consiste en el lapso de tiempo que transcurre desde el momento en que termina el acto, la operación propiamente dicha, ¿verdad? Vos le suturaste, llegaste a la etapa de síntesis, le suturaste, tapaste esa herida, hasta la rehabilitación total del paciente. Desde ese momento en que vos tapaste la herida hasta que se rehabilite totalmente, se llama postoperatorio. Y su duración es variable, depende de muchos factores que están relacionados al paciente mismo por patologías previas, a su condición, o puede estar relacionado al acto quirúrgico. Y tenemos que tener en cuenta que un paciente bien preparado para operarse es un paciente que va a tener un buen postoperatorio. O sea, la relación es directa entre el preoperatorio y el postoperatorio. Fases o etapas. El postoperatorio inmediato, el precoz y el tardío. Vamos a definir cada uno de ellos. Les repito, el postoperatorio tiene fases. Uno que es inmediato, el otro que es precoz y el tardío. El postoperatorio inmediato, definición, se puede decir que es la fase inmediatamente después del acto de haber cerrado esa herida operatoria y donde el paciente todavía
está en fase de recuperación anestésica. Se inicia desde el momento en que termina la cirugía o el paciente es extubado y puede durar minutos, puede durar horas. Tiene una primera fase que es hasta que el paciente esté lúcido y una segunda fase que se extiende, ¿verdad?, por unas horas más. Puede ser hasta 48 horas, depende del tipo de cirugía que le haces. Por supuesto, una apendicitis aguda, su primera etapa es rápida y su segunda etapa también es muy rápida, ¿verdad? Dura apenas horas, puede ser 8 horas, 9 horas, pero hay otras cirugías que pueden extenderse hasta 48 horas, esta segunda fase del postoperatorio inmediato. En la primera fase el paciente está somnoliento porque acaba de ser estubado y tiene todavía droga anestésica en circulación. Los signos vitales generalmente son inestables en esta primera fase. El tiempo variable entre el sueño profundo, hay un tiempo que varía mucho entre un sueño profundo producido por la anestesia y la lucidez total. Eso puede variar de acuerdo a la cantidad de anestesia que se le puso, al tipo de anestesia que se le puso y depende también del anestesiólogo que le hizo, ¿verdad? Estamos todos en la viña del Señor. Entonces, hay buenos y hay malos. En este tiempo, la indicación médica es no dejar solo al paciente, porque es un paciente que está inconsciente, está sin movilidad propia, imposibilitado de comunicarse y muchas veces sin reflejo aún. Entonces, es un paciente que te vomita y te puede broncoaspirar, se puede caer de la cama en su grado de inconsciencia o de la camilla. Entonces, este paciente no se le puede dejar solo, debe estar en un lugar que se llama postoperatorio y que el quirófano que tiene postoperatorio quiere decir que es un quirófano bien hecho, porque ahí es donde debe estar este paciente, en la sala postoperatoria. No hace falta que esté en el quirófano esperando que termine su primera fase. ¿Por qué? Porque un quirófano tiene que trabajar. Un quirófano se tiene que limpiar y tiene que entrar otro paciente. No le puede dejar en el quirófano al paciente porque ese debe ser utilizado. Los cuidados que hay que tener acá: una persona debe estar cerca, no utilizar almohada todavía en esta etapa, el cuello debe estar extendido con cabeza lateralizada. Me supongo que ya saben, no voy a hablar de esto, pero yo ya sé que ustedes saben por qué tiene que estar así, sin la almohada y con el cuello en hiperextensión. La cánula en la boca hasta que aparezca reflejos. Esto es importante. La cánula de Mayo que les enseñé el uso en el primer curso, no sé si se acuerdan, debe estar colocado. ¿Por qué? Porque el paciente puede tragar la lengua, hablando vulgarmente, ¿verdad? Debe tener una vía, siempre debe tener una vía, en una etapa todavía delicada. La vigilancia constante de signos vitales, si es posible, debe haber monitores en estas salas postoperatorias. El paciente conectado a un monitor de tal forma que pueda tener ¿cómo se llama? Eh, un constante control de los signos vitales. La vigilancia de su frecuencia respiratoria es muy importante, de cómo está respirando. Hay que ver la circulación a través del pulpejo de los dedos. Y acá ya puede empezar la etapa de medicación postoperatoria. Por ejemplo, si era una apendicitis aguda, una peritonitis, ya le hago ya el antibiótico en esta etapa, ¿verdad? Si es un diabético que necesita alguna medicación o un paciente hipertenso, cardiópata que necesita alguna medicación, ya le hago ya en esta etapa. Por supuesto, no le voy a dar de tomar con agua. Voy a usar a través de la vía. Debe haber una vigilancia estricta en esta etapa. Las complicaciones posibles de esta primera fase
que es la inmediata hipoventilación, atelectasia, broncoaspiración, dolor extremo que pueda producir pico hipertensivo, hipotermia, taquicardia, hipotensión, náusea, vómito, retención urinaria, oliguria. Todas estas complicaciones uno debe tratar de evitar en esta primera etapa inmediata a la cirugía. Es por eso que termina la cirugía y el paciente no va inmediatamente a su pieza, ¿verdad? Depende también de la cirugía, otra vez. La segunda fase, el tiempo variable para cada enfermo. En general, un paciente se encuentra totalmente lúcido recién a las 6-8 horas de finalizar la cirugía. Esto que nos dicen los libros es muy, muy variable. Les cuento porque hay pacientes que están muy lúcidos a las 1 hora y media. Entonces, es medicamento y anestesiólogo dependiente esta etapa. Y también de la duración del acto operatorio. Esta fase finaliza con el restablecimiento de las funciones intestinales. Esta fase, la segunda, finaliza con el restablecimiento de las funciones. Vuelve a tener ruido de aéreo, ventosea, el paciente orina, etc. Entonces está terminada la segunda etapa. ¿Qué controles tenemos que hacer? Venoclisis, determinación de signos vitales, alimentación en esta etapa no se realiza todavía, ¿verdad? Combatir el dolor, balance de ingreso y egreso, movilización, control de herida operatoria, utilización de faja. Vos sabés que ya tiene ruido hidroaéreo, este paciente está por alimentarse. El precoz, desde el mismo restablecimiento del tránsito, empezó a tener ruido, ¿verdad? Hasta el alta. Empezó a tener ruido, terminó aquella fase anterior que estábamos hablando, entra en la parte precoz, terminó la inmediata, entra en la parte precoz, el paciente empieza a alimentarse, se intensifica la movilización, la herida está bien, vos controlás la herida, no hay sangrado, no hay enrojecimiento, no hay pérdida de líquido, ¿verdad? Un examen de los miembros inferiores, le dejo picando ahí para saber para qué, si se operó del apendicitis, yo le voy a examinar los miembros inferiores, qué tiene que ver las piernas, la pantorrilla, les dejo a ustedes para que lean, investiguen, pues, qué es lo que hay que investigar ahí. El examen, aquí sí tenemos que tener una costumbre como cirujano de examinar todos los aparatos. Hacer un examen en esta etapa, ¿verdad? El paciente amaneció, se operó a las 10 de la mañana, saliste de la cirugía a la 1, le controlaste, al otro día amaneció, está bien, ya tiene ruidos, hidroaéreos, ya se levantó, caminó, no se mareó, revisaste la herida, está bien, no hay líquido, no hay bilis, si lo operaste de la vesícula, si lo operaste de una apendicitis, no hay pus, o sea, está bien el paciente. Entonces, le examinas también el pulmón, porque puede haber atelectasia, puede haber zonas de condensación. Entonces, hay que hacer un examen, revisarle los ojos, si no hay palidez, un examen exhaustivo en esta etapa precoz donde vos estás programando probablemente ya después de examinarle el alta del paciente. Y de acuerdo a la patología, es probable un control laboratorial. Generalmente los pacientes operados de urgencia ameritan un control laboratorial de acuerdo a lo que vos le operaste. Si es un paciente programado, no hace falta controlarle absolutamente nada, porque vos ya le tenías controlado. Ahora, bien, un paciente con una cirugía programada donde sangró demasiado, donde hubo una hemorragia, sea accidental o debía luego haber sangrado, sí necesita controles laboratoriales. No puede dejarle de ir, ¿verdad? Sin tener una hemoglobina por lo menos del paciente. Y por último, viene ese postoperatorio tardío, que ya no es en el hospital generalmente, pero es en forma ambulatoria. Es el control después del alta para seguir el curso de la enfermedad, ¿verdad? Y seguir estudiándole al paciente, seguir observándole al paciente. Vamos a suponer lo operaste le dejaste una sonda de Kerr a un paciente,
con coledocolitiasis, no va a estar el tipo ahí 4 semanas en el hospital. No, vos le diste de alta, se fue con su sonda de care y bueno, vos le tenés que seguir atendiendo a ese paciente, ¿verdad? O una colostomía, vos le hiciste una colostomía, le das de alta y ese paciente vos le tenés que hacer un seguimiento de la colostomía y de su estado general, ¿verdad? Y a los que necesitas estudio, por ejemplo, si vas a retirar tu sonda de Kerr, vas a tener que hacer tu tubo entero, sonda de Kerr, vas a tener que hacer, por ejemplo, una contrastada para ver si hay cálculo, etcétera, etcétera. O sea, si le operaste una úlcera, vas a pedirle a lo mejor un control endoscópico la tercera o la cuarta semana, a ver si cicatrizó bien. Y ahí recién vos podés decirle al paciente estás de alta, definitivamente. En todo ese tiempo seguiste controlándole y viendo la evolución. Y lo mismo ocurre con los pacientes, y con más razón, hay pacientes que duran su postoperatorio tardío, duran años, duran 6 años, 7 años, 8 años. ¿Por qué? Porque son pacientes con procesos neoplásicos o alguna patología benigna que debe tener seguimiento por mucho tiempo. Realmente el cirujano no es que como el clínico que le tiene toda la vida a su paciente ahí al lado, ¿verdad? Generalmente somos más expeditivos y damos de alta muy rápido, ¿verdad? Eh, Raramente uno hace un seguimiento de paciente 1 año, 2 años, 3 años, raramente. Los oncólogos sí, generalmente son seguidos por los oncólogos clínicos, pero el oncólogo cirujano también no es que tiene mucho que hacer una vez que el paciente fue extirpado el tumor, haya tenido una buena cicatrización y bueno, si hay recidiva, generalmente si se va a operar, otra vez el oncólogo clínico te consulta a vos y ahí vos agarrás otra vez el paciente, una forma de decir agarrar, ¿verdad? Y ahí otra vez empieza todo tu proceso. Pero anteriormente ya le diste alta. Por eso el cirujano generalmente se desprende del paciente en un tiempo X, ¿verdad? Y lo continúan otros. Bueno, ¿hay alguna pregunta con relación a esto? Si no hay pregunta, me despido. Ok. Chao, chao. Gracias, doctor.